La presidenta Dina Boluarte podría llegar a ganar 30 veces el sueldo mínimo si es que, bueno, finalmente se da pie a esta propuesta que ha nacido desde el Ministerio de Economía y Finanzas, según se ha tratado de explicar. 35.000 soles sería el nuevo sueldo presidencial. Vamos a conversarlo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez. Me acompaña Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal. Bienvenido a RPP, señor Segura. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo nace esta propuesta final sobre el incremento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte? ¿En qué se ampara? Porque se habla del marco de la ley Servir. Sí, bueno, voy a tocar ese tema no como presidente del Consejo Fiscal, correcto, porque no es realmente un tema, digamos, macro relevante o macrofiscal relevante, correcto, para el Consejo, ¿no? Más a título personal. En realidad, sí hay un marco digamos, dentro de la remuneración del sector público, que es la ley Servir, donde se fijan las remuneraciones de todos los escalafones dentro del Estado peruano, digamos, en los múltiples sectores, ¿no? Esto en paralelo a regímenes especiales, pero digamos sí afecta ministros, ministerios, presidencia, ¿no? Entonces lo primero es que tiene que aprobarse pues la escala remunerativa del presidente, en este caso la presidenta, ¿no? En el pasado, cuando se modificó el sueldo de los ministros, no se modificó el sueldo del presidente, ¿no? Entonces ya es una decisión dentro de este marco, si es que hay que hacer alguna modificación. Para ser sincero, no sé si se ha actualizado el sueldo del presidente o no allí, pero tienen que actuar dentro del marco, de este marco legal, ¿no? Eso es la parte legal. La otra parte ya es, digamos, interpretativa de cada quien, si este es el momento de hacer algo por el estilo, dada la situación que vive el país, entre otros, ¿no? ¿Pero a quién le compete, en todo caso, reglamentar todo este asunto? En principio, si no requiere modificación de ley, que entiendo que no, es al Ejecutivo, ¿no? ¿Al mismo Ejecutivo? Al mismo Ejecutivo. ¿Ministerio de Economía, entonces? O PCM, dependiendo del tipo de norma, depende cómo estén definidas las escalas, pero normalmente en Servir y definición de escalas participa el Ministerio de Economía, sí. Correcto. ¿La idea es que la presidenta gane más que los ministros, por ejemplo? ¿Que sea quien más gane en el Estado? A ver, acá hay que separar dos cosas, ¿no? Como dijo uno, la parte legal, la otra es la parte, digamos, de una escala jerárquica, ¿no? Es lógico que digamos, el grado jerárquico más alto gane más que el siguiente y que el siguiente, ¿no? En ese sentido es lógico que el presidente o presidente de la República, independientemente de quién ocupe el cargo, gane más que los ministros, después viceministros, y vamos bajando en escalas, ¿no? Pero como dije, lo otro es, hay que tener un poco de sentido de oportunidad, ¿no? Lo que está pasando en el país, lo que hemos visto en Patás, en seguridad ciudadana, y una serie de factores que digamos, uno podría, digamos, decir si este es el momento oportuno, si hay suficiente, digamos, anclaje en la realidad de parte del Ejecutivo, empatía con la población, de hacer un anuncio de este tipo en este momento, ¿no? Eso ya queda de evaluación de cada quien, ¿no? Claro, por eso es importante saber de dónde surgió todo esto, porque hace unos instantes he tenido la oportunidad de entrevistar al ministro Morgan Quero. Le señala que la presidenta nunca solicitó, ¿no?, un aumento de sueldo, en fin. Bueno, entonces que diga que no lo quiere, ¿no? Y se acabó el problema. Claro, exactamente, ¿no? Que lo ordene, pero no, la presidenta no como hizo el ascendió. Presidente Humala en su momento, el presidente a mí no me suben el sueldo, dijo en su momento. Claro, lo ideal entonces sería y se que acabó el problema, ahí quedó. Salga al frente, sería lo ideal. Te dice, no lo quiero, Bella Herrera que me desarrollas, no quiero el aumento, y se acabó. Claro. Y murió la telenovela. Claro, vamos pero a pasemos a temas más importantes, ¿no? Vamos a ponernos en el escenario del final de una novela, ¿no? De esta novela, que la presidenta salga, ¿no?, que hasta el momento no lo hace, lamentablemente. ¿Qué pasaría legalmente si ella dice, no quiero este aumento? A ver, el Ejecutivo no va a hacer algo contra su voluntad, entonces, de nuevo, es una telenovela, como te digo. O sea, es inconsistente que digan ella no lo quiere y lo van a forzar sus ministros. Eso no existe. Entonces, creo que hay otros temas importantes de los cuales conversar y conversemos. Si la presidenta no quiere, que lo diga y que el Ejecutivo no lo gatille. Como te dije, en su momento el presidente Humala dijo, no quiero aumento, y no hay aumento. Y se acabó y ahí murió la historia. No hay más. Bueno, cosa que hasta el momento no hace la presidenta, ¿no? Sí, bueno. Y sería importante que lo haga. Sí. El ministro Salardi ha sido ya citado por el Congreso de la República a raíz de este tema, ¿no? De estas versiones sobre el incremento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, sí. No sé, la verdad no sé si lo habrán citado o no, pero habrá sus explicaciones de ser el caso, ¿no? Claro, pero él, ¿cuánta responsabilidad tiene? Bueno, está con la responsabilidad de que si la normativa tiene que pasar por el mes, que es lo más probable, tiene que asumir la responsabilidad que corresponde, ¿no? A través de sus direcciones generales y todas las instancias, ¿no? Pero nuevamente, yo creo que
hay temas más importantes que quedarnos empantanados en este tema. Este tema, si realmente la presidenta dice que no quiere el sueldo, le dice a sus ministros, a su gabinete, acá muere y acá muere, ¿no? Caso contrario es que claramente quieren hacer esto en este momento, cada quien evaluará si corresponde, ¿no? Que sigan el marco legal, el marco procedimental, es importante, pero está el otro sentido que yo doy de oportunidad y de si la situación actual del país, digamos, es oportuna para una decisión de este tipo, ¿no? Pero eso ya queda a criterio de cada quien, y nuevamente todo esto a título personal. Hablemos de economía más bien, ¿no? Llama la atención que justo cuando se habla del aumento de sueldo, la presidenta ha salido en un mensaje a la Nación. Sí, pero hablemos de economía, pero no vas a seguir hablando de esto. Que nuestra economía está en una situación boyante, ¿correcto? Y también ha hablado de 14 programas de infraestructura, ¿no? Que, bueno, se los ha tirado abajo el Ejecutivo, en pocas palabras, ¿no? ¿Esto es positivo o no? A ver, con respecto a eso, la economía no está boyante. Se ha recuperado algo del año pasado, pero recordemos que tenemos vientos de cola muy importantes, precios récord de materias primas, etcétera, ¿no? El contexto externo se está complicando por todo lo que está haciendo Estados Unidos, y eso tiene que tomarlo en cuenta el gobierno. El gobierno acaba de sacar su marco de mediano plazo, se llama Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas, ¿no? Donde ya el Consejo Fiscal se pronunció preliminarmente y lo vemos que es optimista, ¿no? Que no están siendo suficientemente prudentes. Eso por un lado, entonces cuidado con lanzar, digamos, con el sobreentusiasmo, decir todo está perfecto en la parte económica. Por otro lado, específicamente en lo que mencionas, que fue anunciado recién el día de ayer, me parece. Exacto, sí. Con un PowerPoint, pero no tenemos más información, que fusionan 14 programas de infraestructura de distintos sectores y los absorbe la ANIN, ¿no? Dicen, extinguen estos programas. Exacto. Acá hay dos cosas, ¿no? Lo primero es, digamos, hay un modelo para despliegue de infraestructura sectorial en este momento, que es el Ministerio de Transporte, hace la infraestructura de transporte, el Ministerio, a través de distintas dependencias, ¿no? El Ministerio de Educación, la infraestructura educativa, el Ministerio de Salud, la infraestructura de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá lo que quieren es todos esos programas pasarlos a una misma entidad que haga toda la infraestructura multisectorial. Sí, al menos esa es la idea que ha deslizado la presidenta. Sí. La infraestructura pública, porque APPs, y yo ya me pronuncié sobre eso como presidente del Consejo Fiscal también, que es un despropósito lo que quieren hacer con APPs, que es otro carril, ¿ok? Acá es infraestructura a través de inversión pública, tradicional, digamos, ¿no? No es que haya un modelo superior, ¿de acuerdo? Uno puede decir, uno funciona o el otro funciona, hay alternativas. Lo que tienen que tener en cuenta es que para que este modelo sea superior al anterior, primero tienen que hacer una transición ordenada de los programas, porque si no pueden tener una disrupción muy grande en el traslado, uno. Dos, son tipologías de proyectos muy diferentes. No es que un proyecto de construir un colegio, un hospital es lo mismo que una carretera. El conocimiento que requieres es muy diferente. Las prioridades sectoriales también las deben de liderar los sectores y decir, yo necesito esta carretera, yo necesito este colegio. Entonces, ya no es solo el ejecutor, tienes que asegurarte que no rompan los vínculos con las prioridades sectoriales, que en el caso de APPs le están rompiendo, por ejemplo. Esperemos que paren esa ley o esa autógrafa. Nuevamente, no vas a generar sinergias si es que duplicas burocracias, ¿no? No vas a generar sinergias si es que no generas suficiente conocimiento al interior de la NIN que permita que tengas, pues, conocimiento sobre tipologías muy distintas de proyectos, ¿no? Entonces, como dije, no es que haya un modelo superior al otro, pero hay muchos riesgos en esa transición, digamos, que se ha sacado como un conejo de un sombrero. Sí, o sea, claro, es preocupante que hagan algo así, digamos, de buenas a primeras. Y otro tema que se dijo el ministro, es que va a caer ahorros de 4.000 millones de soles. Exacto, que solo este año, 2.500, y a partir de esa cifra sería importante 4.000 millones. Que la aclaren, porque estos programas, el gasto corriente total remunerativo de todos los 14 programas, si voten hasta la última persona, son menos de 4.000 millones de soles. O sea, esa cifra la tienen que aclarar, y aclarar con información de mucho detalle, no es un PowerPoint. Tienen que decir de dónde salen esos supuestos ahorros, ¿de acuerdo? Como dije, preliminarmente pareciera una cifra exagerada como para decir, y muy exagerada como para decir, miren lo que vamos a generar de ahorros. Entonces no tendríamos ese ahorro. Bueno, a primera vista. A primera vista parecería tremendamente difícil, ¿no? Nuevamente es el Ministerio de Economía el que tiene que dar la información de detalle, de decir de dónde saldrían esos ahorros, ¿no? Pero regreso al tema, o sea, hay que tener mucho cuidado con un cambio tan radical. Las cosas pueden salir bien, las cosas pueden salir muy mal también, ¿no? Y esos ahorros, bueno, queden cifras, ¿no? Claro, sustentos. Claro. Y no se está perdiendo todo lo que se ha podido avanzar, mucho o poco, ¿no?, en estos programas de infraestructura. Ese es uno de los riesgos, ¿no? Depende cómo los absorba la NIN.
y cómo lo gestione la ANIN, ¿no? Puede ser una entidad que tenga una gestión espectacularmente buena y bastante más transparente, menos corrupta que algunos de los programas, y bueno, sería genial. Pero también va a ocurrir lo contrario, ¿no? Entonces, acá la gestión también va a ser muy importante, la transición, evitar duplicidades, pero hay sinergias, que tenga el conocimiento suficiente, ¿no? Y que haya una gestión adecuada, que la gestión pública ha estado fallando. No es que nunca ha sido espectacularmente buena, pero estos últimos años ha estado francamente fallando mucho, ¿no? Entonces, es una medida que no se ha discutido públicamente, nuevamente, no se ha hecho consultas externas. Preocupa que se lancen este tipo de medidas con un impacto enorme, donde estamos hablando de miles de millones de soles involucrados, sí, claro. De probablemente decenas de miles de funcionarios. Ahora mismo los trabajadores de varios de estos programas están en la calle, entonces, diciendo que les han quedado sin trabajo. Estos anuncios no pueden... Sí, y corre riesgo de duplicidades también, de que al final los de acá se quedan acá y no hacen nada, y acá creo puestos nuevos. O sea, de nuevo, no hay claridad sobre qué es lo que van a hacer. Entonces, hubiera sido bueno que este tema se discuta. Y no olvidemos que también lanzó el gobierno hace algunos meses su idea de un Ministerio de Infraestructura. Sí. ¿Y cómo queda eso? Entonces, te lanzan ideas así y propuestas, y al final la pregunta es, ¿han sido realmente reflexionadas, trabajadas con expertos, consensuadas al interior del gobierno, con expertos exteriores al gobierno, viendo experiencia internacional? O sea, lo digo como preguntas, ¿no? Porque la verdad es que gente informada, como nosotros en el Consejo Fiscal, por ejemplo, nos sorprende que lancen una cosa así, y no es que somos, como dije, gente particularmente desinformada, ¿no? Claro. Entonces, estas cosas no se pueden, digamos, sacar de la noche a la mañana, ¿no? Nos está diciendo que este tema no se había discutido entonces. Bueno, lo habrá discutido dentro del gobierno, pero, digamos, cualquiera que esté mínimamente afuera de eso, sí, no ha recibido información, no ha sido consultado, no sabemos de nadie que ha sido consultado, etc. ¿Qué es lo que se esperaría, ¿no? En un planteamiento en una reforma, en un cambio así de grande, de tanto potencial impacto, uno esperaría que se busquen consensos, que se recojan opiniones, que se recojan asistencias técnicas, de expertos internacionales, de expertos locales. Pareciera que no, de nuevo, de repente lo han hecho y muy silenciosamente, pero pareciera que no. Entonces, de nuevo, un poco para resumir, no es que un modelo es superior al otro, pero llama la atención un cambio tan abrupto, correcto, sin previo aviso, y que puede tener impactos muy grandes, y que anuncien miles de millones de ahorros que los programas no manejan, salvo que no hagan proyectos, porque en todo lo que es gasto corriente, que esto es menos que el número que anuncian. Entonces, nuevamente, no cuadra. ¿De dónde cuadra sale en esos 4 millones de ahorro, no? 4.000, sí. 4.000 millones de ahorro, 4.000 millones. Entonces, ¿De dónde salen? Sí, exacto. Entonces, pero espero que el Ministerio de Economía va a presentar detalladamente el desglose de dónde van a salir en los próximos días, supongo, de dónde va a salir todo ese ahorro, ¿no? Para que, digamos, no haya suspicacias, ¿no? En esta presentación de la presidenta Dina Boluarte se habló también de que el Perú en este momento es la estrella de América Latina, ¿no? En cuanto a economía. ¿Estamos tan bien? No son, a ver, América Latina es una región que no le está yendo bien, ¿no? Entonces, estás diciendo que es discutible. Soy la estrella en una región que es la región probablemente de peor desempeño. Ciertamente en los últimos 15 años, casi todos los años soy la peor desempeño, ¿no? En términos de crecimiento del PBI y otros indicadores. Entonces hay que tener cuidado con quién te comparas, ¿no? La economía peruana, y no de ahora, de hace muchísimos años, ha estado con un desempeño muy superior al promedio de América Latina, y en general en el primer lugar, segundo, tercero, dependiendo del indicador que utilice. Entonces, eso no es novedad, no es un logro del gobierno, etc. Viene de hace muchos años. Sí. Correcto. La economía peruana es una economía que tiende a favorecerse mucho en buenas condiciones externas, más que nuestros vecinos, más que otros países de América Latina. Y en este momento tenemos precios récord de materias primas. Entonces, tienes unos vientos de cola que son importantes para la economía peruana. Pero aún así, la economía está en 3 y pico, que es bien bajo, ¿de acuerdo? Para tener estos vientos de cola. Entonces hay que poner un poquito las barbas en remojo y decir, oye, cuidado con triunfalismos, porque en otros momentos, cuando has tenido estos vientos de cola, crecías 5, 6 y 7, no crecías un poquito más, ¿no? Lo otro es, y recordemos, que hay todo tipo de incumplimientos fiscales, déficit fiscal, crecimiento de gasto, que no es precisamente una manera prudente de manejar la hacienda pública, y todo eso es acción de este gobierno, porque los incumplimientos han empezado con este gobierno el anteaño pasado, el año pasado, y estamos en un alto riesgo de que este año continúe. Se pueden cumplir este año las reglas fiscales si es que mantienen el gasto público en línea con lo presupuestado.
Esa es la tarea del gobierno. Entonces está en sus manos revertir los incumplimientos previos. Y en eso sí, no es que estamos primeros en América Latina, no estamos incumpliendo todo, ¿de acuerdo? Entonces debemos recordar que acá es importante lo que se deja al siguiente y no generar, digamos, una ruptura de la confianza en la credibilidad fiscal del país. Y mucho más ya van 2 años, no queremos que sea el tercero. Electoral, ¿no? Mucho más. Sí, no queremos que sea el tercero. El ministro ha dicho que van a cumplir las reglas fiscales este año. Esperemos, está en sus manos, en manos del gobierno, hacer que se cumplan. Correcto. Pero eso requiere acción activa, no requiere un comportamiento inercial. ¿Qué tienen que hacer? Contener el gasto donde está. Si meten más gasto, tienen que sustituir. No puede ser incremental como ha ocurrido el año pasado y el anteaño pasado, sabiendo que van a incumplir. Entonces, hay que tener cuidado con los matices. Donde sí somos unas superestrellas es en la parte que no compete al gobierno, que es el manejo de política monetaria, de parte exterior, que es Banco Central de Reserva. Esa responsabilidad del Banco Central de Reserva. Que tiene que ver con el gobierno. Claro. Ahí sí es indiscutible que nos va muy bien. En la otra parte podemos realmente discutirlo, ¿no? Correcto. ¿Y la responsabilidad del Congreso de la República? Es enorme. Es enorme porque el Congreso porque ellos de la como República, que se lavan las manos, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, acá hay que tener en cuenta que el Congreso ha venido sacando, creo que desde el año 2023 ha sacado, si hemos contado bien, 18 o 19 leyes que generan exoneraciones tributarias. O sea, están perforándote la capacidad del Estado de generar recursos. Okay. Entonces, y lamentablemente en los últimos tiempos, varias de estas exoneraciones están contando con el apoyo no solo del gobierno, sino del propio MEF, lo cual es tremendamente sorprendente. Zonas económicas especiales, por ejemplo, eso no debería ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, el gobierno, de alguna manera, está, y la gestión económica del gobierno está perdiendo el norte de lo que tradicionalmente ha sido la responsabilidad fiscal del país, ¿no? Que ha sido una de las joyas de la corona, la monetaria, Banco Central, la fiscal, Ministerio de Economía. Entonces, nuevamente, acá hay una tarea que tiene el gobierno y que tiene el Congreso y que tiene el Ministerio de Economía, que cuando el Congreso se dispara con leyes inconstitucionales, irresponsables, que generan gasto público, etcétera, es tratar de poner freno. Pero ahora, lamentablemente, estamos viendo que se trepan al coche, ¿no? Y eso es preocupante. Entonces, esperemos que, digamos, haya un poco más de prudencia, recobren la sensatez y comiencen a observar estas leyes y tratar de hacer que el Congreso se comporte de manera más responsable y usar todos los mecanismos legales y constitucionales que tiene a su alcance el Ejecutivo, como por ejemplo llevar varias de estas digamos, leyes, si claro, existe el legislativo, al Tribunal Constitucional. Pero para eso primero tienen que observar, tienen que decir reflexionemos, tenemos que tratar de pararlas y no actuar, ¿de acuerdo? Claro, si no, estamos acercándonos cada vez más a una situación, la verdad, bastante complicada, ¿no? Hemos escuchado... Y precedentes complicados. Claro, cuestionamientos, ¿verdad? De parte del mismo MEF, de algunos ministros, pero más allá de eso, cuando las leyes del Congreso... ya se ha escuchado ahora que entusiastamente hablan de esto. No pasa nada. No, pero ahora encima hablan entusiastamente de esto, las apoyan. Claro. Entonces, y estamos yendo un paso más allá. Entonces, eso no es consistente con la tradición del Ministerio de Economía, no de responsabilidad fiscal y digamos, manejo de la hacienda pública, ordenamiento, transparencia, credibilidad, estabilidad en el tiempo de la hacienda pública, tanto por el lado de ingresos como de gastos, ¿no? Entonces, el Consejo Fiscal de su lado se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre esto y lo va a continuar haciendo. Pero recordemos que el Consejo Fiscal tiene una opinión no vinculante. Quien sí tiene vinculancia y capacidad de ejecución y de acción es, obviamente, el Ejecutivo. Dentro del Ejecutivo, el rector en todos los frentes económicos, financieros, que es el Ministerio de Economía. Entonces, esperemos que haya por ahí, digamos, un rol bastante más activo y bastante más alineado a lo que ha sido la tradición de responsabilidad fiscal, ¿no? Correcto. ¿Cómo observar...? O sea, a la gente esto le afecta, ¿no? Sí. No es algo etéreo, no es algo así difuso, es... Este tipo de cosas perforan la capacidad de generar ingresos, hacen que el país entre en una senda de acumulación de deuda, que es la sostenibilidad fiscal, que se genere duda en inversionistas sobre la capacidad en el mediano plazo del país de poder, digamos, restaurar, digamos, la responsabilidad fiscal, y eso se traducirá eventualmente en mucho estrés en nuestras calificaciones crediticias, en costo de financiamiento. El gobierno lo que pasa es que sabe que no va a ser inmediato, entonces ya verá el siguiente. Pero, digamos, no le pueden dejar una herencia tan pesada al siguiente. Tienen que actuar y tienen que actuar ya. Claro. ¿No? Y sobre eso yo eso afecta a todos los peruanos. Claro. Es importante, sí. ¿Cómo observar en este momento la situación que vive el país, correcto? De inestabilidad política, de inseguridad, que preocupa muchísimo y que termina afectando también la economía. Sí, claro, es lamentable. Hemos visto, digamos,
lo de Patadas recientemente, ¿no? Lamentable, es una tragedia, pero es una guerra avisada, ¿no? Entonces, ya la inseguridad ciudadana está llegando a un punto en que afecta el ánimo de las personas, de las familias, de los empresarios de todo tamaño, y tiene un impacto económico que presumiblemente es importante, ¿no? Entonces, y ciertamente la confianza de agentes, tanto el consumidor como confianza empresarial, ¿no? Entonces, claro. Y ya es un tema que es económicamente relevante, más allá de ser socialmente relevante, ¿no? Hay un impacto directo. Hay un impacto directo, entonces, y ciertamente las acciones que ha tomado el Ejecutivo hasta el momento no han funcionado. Entonces, nuevamente es un área en que no puede haber triunfalismos, ¿no? Es importante que se remanguen y se pongan a trabajar. Y se pongan a trabajar con inteligencia. Y yo con inteligencia no me refiero al concepto genérico, sino esos temas, claro, necesitas inteligencia policial sobre dónde está el crimen organizado. O sea, no simplemente tiro policías, tiro ejército, declaro una emergencia y de ahí solito se soluciona el problema, ¿no? Y no pareciera que se está usando mucho ese tipo, digamos, de estrategias importantes, claro, fundamentales, que no sabemos si existe. Recordemos que en los últimos años ha habido un decapitamiento de la policía, de que se vuelan decenas de generales. Entonces, con eso tú pierdes conocimiento, pierdes estrategias, pierdes todo. Entonces, bueno, esperemos que finalmente tomen acciones que comiencen a funcionar, ¿no? Porque ya es un tema que afecta el día a día de todos, ¿no? Sí, impacta precisamente en los más vulnerables, que deben ser la principal preocupación del Estado. Hasta treparte a un transporte público, a un micro. Sí, o sea, supuesto. Uno escucha que no quiero ir. O sea, ya es algo que no se había visto, ¿no? O sea, es algo que realmente ya estamos perdiendo la guerra. O sea, el Estado está básicamente ya totalmente ausente, ¿no? Y de espaldas. Entonces esperemos que puedan implementar algo. Escapa el área específicamente económica, pero sí tiene impacto en los bolsillos de todos, ¿no? Sí, de claro. Los peruanos. Decisiones de inversión, de contratación de empleo, decisiones económicas en general, ¿no? Definitivamente. Señor Segura, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias. Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Volvemos con